Cuando uno piensa en feudalismo, lo primero que se le viene a la mente son castillos, caballeros, ¿verdad? Pero la historia es mucho más profunda. En realidad, el feudalismo es la respuesta a una pregunta muy básica. ¿Cómo sobrevivir cuando todo a tu alrededor se está derrumbando? Es un sistema que nació del puro caos. Venga, vamos a desgranarlo. A ver, pongámonos en situación. Vamos a imaginarnos un mundo sin un gobierno fuerte, donde ni siquiera los reyes pueden garantizar la seguridad de la gente. Pues esa era la cruda realidad en buena parte de Europa durante la Alta Edad Media. Así que esta pregunta no es teórica, para nada. Fue el gran dilema que marcó toda una época y que nos lleva de cabeza al feudalismo. Y aquí tenemos la cronología del desastre. Es que es la tormenta perfecta, de manual. Se muere Carlomagno y su gigantesco imperio se hace añicos. Y justo ahí, en ese momento de debilidad total, ¡zas! Oleadas de invasiones por todas partes. Los vikingos por el norte, los magiares por el este, los musulmanes por el sur. La sensación de miedo y de inseguridad tenía que ser constante. La gente corriente estaba completamente a la intemperie. Y claro, como suele pasar, de todo ese caos acabó surgiendo una solución. Una solución, la verdad, muy pragmática. La lógica era aplastante. Si el rey no puede protegerme, tendré que buscar a alguien que sí pueda. Y así, desde abajo, empieza a tejerse el pacto feudal, que no se basa en un estado, sino en lazos personales. Te doy mi lealtad si tú me das seguridad. Aquí está la clave de todo el sistema, el vasallaje. Pero ojo, que esto no era un acuerdo de palabra y ya está. Era un contrato en toda regla, con sus derechos y obligaciones, y muy importante, solo entre nobles, entre hombres libres. La idea era sencilla: un noble, el vasallo, se ponía al servicio de otro más poderoso, el señor, y a cambio de su espada recibía protección y sobre todo el gran premio, un feudo, es decir, tierras con las que mantenerse. Y para sellar este pacto no bastaba con un apretón de manos, ¡que va! Se celebraba toda una ceremonia, el homenaje, que estaba cargadísima de simbolismo. Cada gesto contaba. El vasallo se arrodillaba desarmado, en señal de sumisión. Metía sus manos entre las del señor, creando un vínculo casi físico. El juramento sobre una Biblia o una reliquia lo convertía en algo sagrado, algo que no se podía romper. Y al final la investidura, cuando el señor le daba un terrón de tierra o una rama, hacía que ese pacto fuese real, tangible. Y esta cita lo clava. De repente, ya no hablamos de teoría, sino de un tal William de Hamburgo, una persona de carne y hueso, haciendo una promesa sagrada a su rey. Este tipo de juramento personal era, literalmente, el pegamento que unía toda la estructura política y militar de la época. Aquí se ve clarísimo ese toma y daca del que hablábamos. El pacto era una balanza de obligaciones. El vasallo ponía la fuerza militar y el consejo. El señor, por su parte, tenía que defenderle militar y económicamente y, por supuesto, proteger las tierras que le había cedido. Era una red de deberes mutuos que, al menos sobre el papel, mantenía el equilibrio. Vale, ya tenemos el pacto político-militar. Pero, ¿y el resto de la sociedad? Pues el feudalismo lo organizó todo en tres grandes grupos, los famosos estamentos, que se consideraban casi de origen divino. La cosa era simple: los que rezan, los que luchan y los que trabajan. Nacías en uno y casi seguro morías en él. Y aquí la tenemos, la famosa pirámide feudal. Es una imagen potentísima. En la cúspide, el rey, que muchas veces era más un primero entre iguales que un soberano con poder absoluto. Por debajo, los privilegiados, nobleza y clero. Su gran chollo, no pagaban impuestos. Y en la base, claro, sosteniéndolo absolutamente todo, los no privilegiados, campesinos, artesanos, siervos, los que trabajaban la tierra y pagaban las facturas. Como decíamos, compartimentos estancos de los que era casi imposible escapar. Ahora vamos a hacer zoom, a meternos de lleno en el día a día, porque para la inmensa mayoría de la gente, su mundo no era un reino ni un imperio, su mundo era el feudo. El señorío era el centro de su vida, de su economía y de sus relaciones sociales, un pequeño universo que se bastaba a sí mismo. Y para entender cómo funcionaba el feudo hay que tener una palabra en mente: autarquía, o sea, autosuficiencia casi total. Cada señorío producía prácticamente todo lo que necesitaba su gente para vivir: el pan, el vino, la ropa, las herramientas. Esto, lógicamente, tuvo una consecuencia brutal. El comercio a gran escala y las grandes ciudades se vinieron abajo. La vida se volvió tremendamente local. Fijémonos en las partes de este pequeño universo. Por supuesto, el castillo, el centro de poder y el refugio para todos en caso de ataque. Luego las tierras, divididas en la reserva del señor, que trabajaban sus siervos, y los mansos, que eran las parcelas que usaban los campesinos para sobrevivir. Pero es que el control del señor llegaba a todo. Había que pagarle por usar el molino, el horno o cruzar el puente. Todo estaba diseñado para mantener su poder. Pero, como es lógico, ningún sistema dura para siempre. Y el feudalismo no iba a ser una excepción.
A partir del siglo XI, poco a poco, empezaron a soplar vientos de cambio que fueron agrietando las bases de ese mundo tan cerrado. La cadena de acontecimientos es que es fascinante. Todo empieza en el campo, con mejoras agrícolas que hacen que haya más comida. De repente, sobra producción. Y si sobra, ¿qué se hace? Pues venderlo. Y ahí, justo ahí, renace el comercio y con él las ciudades, los burgos. Y cuando todo esto ya se está moviendo, llega el golpe de gracia, la peste negra. Al matar a más de un tercio de la población, los campesinos que sobrevivieron se convirtieron en un bien escaso y muy valioso. La balanza de poder empezó a inclinarse. Así que, aunque el sistema feudal como tal desapareció hace siglos, su sombra es muy, muy alargada. Dejó una huella profundísima. Muchas de nuestras ideas sobre la nobleza, el poder vinculado a la tierra o incluso ciertas jerarquías sociales tienen su raíz en este larguísimo periodo de la historia. Y esto nos lleva a la reflexión final, que es la más potente de todas. La base de todo el sistema feudal era esa división radical entre privilegiados y no privilegiados. Y la pregunta, claro, es inevitable. Si miramos a nuestro alrededor hoy, ¿de verdad han desaparecido por completo esas divisiones? Es una pregunta que conecta directamente aquella época con nuestro presente y nos obliga a pensar sobre la naturaleza del poder. Ahí queda eso.